vamos a comenzar, y bueno, si usted pudiera hacer un último movimiento de manera normal y ver, ¿ok? Aló, muy buenas tardes. Vamos, Carlos, vale. Ok, muy buenas tardes. Primero, darle las gracias a la filial Bolívar y a la filial de la Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría por permitirnos estar en este homenaje al doctor Jesús Villarroel, maestro de los pediatras guayaneses en particular. Quisiera además sentirme muy orgulloso de la participación que hemos tenido esta tarde, porque pienso que la mejor forma definitivamente de celebrar el Día del Médico venezolano es así, haciendo academia, compartiendo conocimientos y compartiendo información. Les voy a hablar de un tema que es el tema de la teleconsulta en Venezuela. La teleconsulta se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano y normal a nivel mundial, y aquí en Venezuela tenemos cierta resistencia a utilizarla. Un poco la idea de esta charla es dar a conocer qué posibilidades hay, cómo hace usted para hacer teleconsulta y qué posibilidades tenemos de hacer teleconsulta. La primera diapositiva que les presento es esta, muestra el acceso de las distintas tecnologías desde la toalé, desde el agua directa en las casas, el refrigerador, la radio, los carros. ¿Cómo ha sido la adopción en los hogares desde principios de finales del 1800 hasta la actualidad? Y ustedes ven que la curva de acceso, por ejemplo, a la electricidad, a la radio, los carros, ha sido una curva más o menos lenta. Pero el acceso y la adopción de las tablets, de las computadoras, de los teléfonos celulares es prácticamente una vertical. El acceso a las nuevas tecnologías ha sido violento. Es decir, que si usted no se monta en eso, en las nuevas tecnologías, va a tener problemas seguramente. Ya sabemos que la pandemia, ese futuro que teníamos afuera nos lo arrojó en la cara. Ya todos conocemos lo que es teletrabajo, lo que son clases en línea, lo que es telemedicina, lo que son videollamadas. Ya hacemos reuniones de todos por chat o por chat o por webinarios. O sea, ya las nuevas tecnologías están en las casas de todos. Lo primero que pasó con la pandemia es que las visitas a las emergencias pediátricas cayeron bruscamente. No así las consultas de los adultos. O sea, en esta gráfica muestra en gris claro las consultas en el 2019 y en azul oscuro en el 2020. Como ustedes ven, de 0 a 10 años, de 11 a 14 años, fue brusca la caída. En los centros de los países desarrollados que tenían teleconsulta y consulta presencial, en amarillo la consulta presencial y en azul la teleconsulta, compensaron esta caída en el acceso a la consulta usando teleconsulta. Como ustedes ven, al principio casi nadie utilizaba teleconsulta y todo era presencial. Después del cierre en marzo, se comenzó a aumentar el número de teleconsultas. ¿Qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país, el acceso de los pacientes a las consultas ha estado comprometido, no solamente por la pandemia. Primero tuvimos una crisis económica terrible que limitó el ingreso de los pacientes a las consultas. Después esa crisis generó una migración de muchos pacientes, o bien que migraron afuera, o bien en el caso de Guayana que migraron a zonas mineras. Después vino la gasolina, que es lo que más nos afecta quizás a nosotros. La escasez limitó muchísimo el acceso de pacientes a la consulta. Y por último, por supuesto, la pandemia puso todo en peores condiciones. Entonces, ahorita, ¿qué nos pasa? Como dice el doctor Reyes, que los consultorios están vacíos. Ese no es un fenómeno local, ese es un fenómeno internacional. Pero es que además tenemos a médicos temporalmente incapacitados, por ejemplo, que están infectados porque tienen justificado miedo a hacer consultas por los elevados riesgos asociados a sus comorbilidades. Y por otra parte, tenemos pacientes que están solos en su casa, que necesitamos rescatar esa comunicación con ellos para evitar la automedicación. Y además que los servicios ambulatorios y el monitoreo a distancia es indispensable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar una consulta que sea segura para el paciente y para el médico. ¿Okay? Poder ofrecerles a nuestros pacientes sus consejos, aunque estén aislados y que estén a distancia. Y necesariamente tendremos que ir hacia un modelo de asistencia de salud que sea mixto, mitad presencial, mitad virtual. Es decir, en esta circunstancia, las teleconsultas parecen virtualmente perfectas. Porque es que además no sabemos cuánto va a durar este problema. Y como la vida no es esperar a que pase la tormenta,
sino aprender a velar bajo la lluvia, vamos un poco a presentarles qué pueden hacer ustedes para hacer teleconsultas directamente. Primero, teleconsulta, telemedicina, como quieran llamarlo, es justamente eso, distancia y medicina curar. Es curar a distancia. Es, para los pediatras, un concepto muy viejo. O sea, ¿quién en estos años anteriores no ha respondido a llamadas telefónicas? ¿Quién no ha mandado mensajitos por WhatsApp? O sea, a distancia, la relación con los pacientes a distancia siempre ha existido. No es nada nuevo. Porque nuestro negocio es la información. Porque todo es información en una consulta. Una consulta es un complejo flujo de información. Información es el llanto del bebé, información es lo que nos dice la mamá, información es lo que conseguimos en el examen físico, información es lo que conseguimos en los libros, información es lo que buscamos en la red, lo que le recomendamos en una receta o lo que le dice la vecina. Todo es información. Antes de seguir con el tema de la teleconsulta, quiero discutir con ustedes un tema que seguramente les es muy común. Es el tema de la banalización de la consulta. A todos nos ha pasado que nos llega un WhatsApp porque el paciente tiene una fiebrecita, o tiene un dolorcito, o tiene una necesita, o tiene un moquito. Los pacientes piensan que si es chiquito, no cuesta y es gratis el consejo. Además, tenemos el problema de que hay mucha manipulación con eso, sobre todo con WhatsApp en particular. Hace un tiempo me acuerdo, un Instagram de una doctora que le había llegado un WhatsApp de una paciente que le decía que no era paciente suya, pero que su hijo tenía fiebre y tos, y su esposo estaba en la farmacia, que qué le recomendaba. La pediatra, como caemos todos, cayó y dio la receta. Al día siguiente, cuando fue a llamarla a la paciente cómo seguía el bebé, se consiguió en el history de la paciente que estaba haciéndose las uñas y el pelo y pintándose en una peluquería. Es decir, el paciente piensa con mucha frecuencia que si la consulta es por WhatsApp no genera ningún horario y que no es una consulta que deba ser cancelada. Entonces es importante que tratemos de que este instrumento, que es la teleconsulta, sea definitivamente bien utilizado. Entonces yo les invito a que conviertan esas llamadas en llamadas virtuales, en consultas cara a cara, que hagan seria la consulta. Porque de esa teleconsulta, de ese consejito por WhatsApp, nadie se beneficia, ni el paciente, ni usted, solamente la madre cómoda. Cuando hablamos de consulta, los beneficios son obvios. Usted puede recetar o puede aconsejar a un paciente que está en Tumeré, o en Cayán, o en Zapati, en Chile, en Miami, y puede darle su consejo. Hay economía porque es más fácil mantener una computadora que mantener un consultorio. El horario flexible, el acceso es rápido y sobre todo que es el mejor traje de seguridad. Ningún traje de seguridad, ninguna mascarilla lo protege como lo protege una teleconsulta. Y sobre todo lo más importante es que mantiene la comunicación, que es lo que nos interesa en este momento. Una cosa que es importante, la telemedicina es una estrategia sanitaria complementaria, eso es bien importante, no reemplaza el acto presencial de la salud. Por supuesto, no debe utilizarse para consultas de urgencia ni de emergencia y no debe utilizarse en particular en los recién nacidos, el paciente que usted nunca ha evaluado. Es un complemento para tratar de darle consejo a los pacientes que usted conoce en principio. Y por supuesto, merita buena comunicación y una buena plataforma y una buena comunicación, un buen nivel de velocidad. ¿Okay? Una buena conectividad, para que usted pueda ver al paciente y oír al paciente bien. Hablando de modelos de salud y de tecnologías de la comunicación e información, se ha clasificado en los modelos en 1.0, que es el modelo que tenemos aquí en el país, donde el servicio es reactivo, o sea, el paciente consulta cuando está enfermo, él se desarrolla en el consultorio, en la casa del paciente o en el hospital. La historia clínica es de papel, la comunicación es directa, paciente-enfermo, se relacionan directamente pago por servicios, ¿okay? Y está centrado en lo que el médico sabe. ¿Okay? El modelo 2.0 está ya la atención es más preventiva, es más comunitaria, utilizan historias clínicas electrónicas, el email aparece como forma de conectarnos con los pacientes, y las aseguradoras, por desgracia, también hacen su aparición en este modelo de salud, y las guías prácticas clínicas hacen su entrada para de alguna manera mejorar el soporte de las decisiones médicas. Ya en los modelos de 3.0 es cuando aparece la teleconsulta y la telemedicina, el escenario es amplio porque no hay límites geográficos. La historia clínica puede ser inclusive la personal, hay historias clínicas personales que el paciente puede tener en su teléfono o en su computadora. La mensajería instantánea, es cuando se usa Messenger. Hay redes de servicio
Y hay sistemas de soporte de decisiones. Y ya el 4.0 es más ciencia ficción para nosotros, son aquellas historias universales, países con historias clínicas electrónicas para todos, hay los dispositivos, los sistemas predictivos. ¿Okay? El tema nuestro, que nosotros estamos ahorita, tenemos un modelo asistencial prácticamente ni siquiera 1.0, casi que 0.0. O sea, es totalmente reactivo. O sea, la gente consulta porque está enferma, más nada. Para hacer telemedicina necesitamos tener historias clínicas electrónicas, mensajería. Entonces, lo que les voy a proponer a ustedes aquí ahorita es una mezcla un poco de todo. O sea, que usen la mensajería que ya tenemos disponible en el país con historias clínicas electrónicas. ¿Okay? Entonces, si le estoy proponiendo que hagamos telemedicina, ¿qué tenemos en el país para hacer telemedicina? Primero, en cuanto a qué porcentaje de nuestra población usa Internet, si lo comparamos la evolución desde el 1990 hasta la actualidad, Venezuela está casi que en la mitad, más o menos algo más del 60% de la población tiene conexiones con Internet. Si nos comparamos con los países de la región, Chile tiene mejor conexión que nosotros, por supuesto, Estados Unidos también, Argentina, la media mundial está por debajo de la de Venezuela en la actualidad y por supuesto Haití está abajo y Cuba está por debajo de nosotros. O sea, nuestra conexión no es tan mala en realidad. Hay una compañía que se llama Uber Social que se trata de dar cifras de cómo es la conectividad de los distintos países, porque es una compañía que sirve para que las agencias de mercado digital tengan información. Esta compañía para este año reporta que en el 2021 había más o menos 20.5 más o menos millones de usuarios de Internet en Venezuela. Si somos 28 millones y medio, es una buena cantidad. Que el número de usuarios de Internet en Venezuela aumentó 0.3% entre el 20 y el 21, ellos reportan que hubo un regreso de población con la pandemia, que es 0.3%, y que la penetración se situó más o menos al 72% de la población. El 72% de la población tiene de alguna manera acceso a Internet. ¿Okay? Acuérdense que muchas veces por los teléfonos tenemos acceso a Internet. En cuanto a las conexiones de teléfono, que es una de las conexiones más nos permite movilidad y que más nos permite hacer teleconsulta, había 22.3 millones. Si somos 28 millones de personas, más o menos, 28 millones y medio, que tengan 22 tengan teléfonos, es un número bastante bueno. Que el número de conexiones de teléfonos móviles disminuyó un poco, pero la cantidad de conexión a Internet mejoró. ¿Okay? Y que la cantidad de conexiones móviles de Internet equivalía más o menos al 80% de la población. ¿Okay? De alguna manera, la población tiene algún telefonito que le permite esa conexión. Para los que me hablan siempre de que la Internet en Venezuela es muy mala, sí, la Internet en Venezuela no es de las mejores del continente, pero sin embargo viene mejorando de alguna manera. Si ustedes comparan estas tablas, yo les presenté las del año pasado. El año pasado lo que tenía mejor velocidad de conexión eran los teléfonos. Ahorita la velocidad de conexión de las PC, o sea, de las líneas fijas, está aumentó muchísimo. Esto se debe probablemente a que ABA está invirtiendo un poquito más y que hay muchas compañías privadas que están invirtiendo para darle internet en los hogares. ¿Okay? O sea, que está mejorando nuestra conexión de alguna manera. Pero eso no lo dice el elector Ciroyo, ¿no? Pero sí tenemos mejores cifras. ¿Qué necesitamos? Si usted quiere hacer internet, teleconsulta, ¿qué necesita? Independientemente de que esté en una clínica grande, personalmente cada uno puede tener acceso y puede ofrecerle servicio de teleconsulta. ¿Necesita qué? Sí necesita una computadora, un teléfono inteligente, acceso a internet y definitivamente una historia electrónica que le permita manejar la información. ¿Bien? Y para usted desarrollar, ¿qué necesita? Informar a los pacientes que tienen ese servicio, desarrollar un sistema de mensajería para comunicarse con ellos, para agendar las citas, establecer mecanismos de facturación, qué plataforma de video va a utilizar y cómo se va a manejar la información. Vamos a hablar un poquito de qué se trata cada cosa. Primero, para informar la disponibilidad de servicio, todos ya deben tener definitivamente un Instagram, más que un Facebook. Aquí en Venezuela la red que más funciona es la de Instagram, como carta de presentación. En Venezuela se calcula que hay 14 millones de usuarios de redes sociales. Si somos 28 millones, 14 millones son muchas mamás conectadas a las redes. Y este número de usuarios de redes sociales en la pandemia aumentó en 2 millones de personas, ¿okay? Un 17%. Y eso equivale más o menos a la mitad de la población. La mitad de la población tiene acceso a las redes sociales. O sea, si usted quiere hacer de alguna manera propaganda o ofrecer los servicios, las redes sociales son indispensables. Además que son un excelente mecanismo para ofrecer consejos de salud.
Cuando hablamos de mecanismos de comunicación, en el continente americano, sobre todo en Latinoamérica, la mensajería por excelencia es WhatsApp. El único consejo que sí les doy es que si usan el WhatsApp, migren definitivamente al WhatsApp Business, que tiene una cantidad de herramientas que les permite a usted ofrecer información y respuestas rápidas para comunicarse con ellos. ¿Okay? Y de hecho, nosotros justamente por WhatsApp le mandamos al paciente la información de cómo es el cómo funciona la teleconsulta. ¿Okay? Además de mandar todos los documentos. Además que hay una muy buena noticia. El WhatsApp de PC, o sea, usted puede bajar la aplicación de WhatsApp no solamente en el teléfono, sino también en la computadora, ya tiene comunicación de video, que antes no la tenía. Eso es más o menos nuevo. En cuanto a la facturación, los venezolanos somos expertos en pagar en línea. Transferencia, pago móvil, CEL, PayPal, lo que usted quiera. Lo que sí está demostrado con la teleconsulta es que aquellos servicios de teleconsulta cuyos prestadores cobran por el servicio, usualmente hace que se mantenga más en el tiempo. Hay muchísima evidencia de que el pago por teleconsulta es beneficioso para las dos partes. Además que es generalmente bien diseñada la teleconsulta, le genera muchísimo ahorro de costos al paciente. La plataforma de video, por supuesto, todos nos hemos hecho expertos en plataformas de video, Zoom, FaceTime, Meet, y sí, para los efectos nuestros, para los efectos de teleconsulta casera, el video WhatsApp es muy práctico, porque en Venezuela la mayoría de la gente lo que maneja es WhatsApp. A la gente en general le cuesta un poquito bajar una aplicación que no utilice frecuentemente. Y es impresionante la cantidad de gente que maneja WhatsApp, casi todo el mundo. Esto es lo que yo les comentaba. Ahora WhatsApp, el WhatsApp de PC, les permite a ustedes hacer videollamadas, cosa que es muy interesante. Porque usted puede estar con su historia clínica electrónica, pasando la consulta, hablando con el paciente y llenando la historia. El quinto punto para instrumentar una teleconsulta es cómo van a manejar usted la información. Es muy difícil manejar una teleconsulta con consultas de papel, con historias de papel. Usted tiene que tener la información del paciente a mano y en un instrumento que le permita llenar rápidamente, tener rápidamente control de la información. Bueno, la historia electrónica ya no hemos comentado, acceso local, remoto, puede tener su historia en su casa o en la clínica, la información se lee, son seguras, son confidenciales, puede integrar en la historia todos los laboratorios, las rayos X, los protocolos, las fórmulas y sobre todo la rapidez. ¿Okay? Esta es la historia que nosotros utilizamos, y se llenan, hacen grafar, hacen todo de más o menos rápido, y son de glosario. ¿Okay? Esta es una consulta de un día y usted tiene toda la información en un solo sitio, que es lo más importante. Esta es una que usamos para asesoría del cáncer. La asesoría del cáncer materna y las consultas prenatales son bien prácticas a distancia. ¿Okay? Le puede enviar las gráficas de crecimiento del paciente, puede guardar la radiografía que le manda el paciente, puede tener los guías clínicas a mano, puede tener el control de las vacunas y enviárselas al paciente, cuáles tiene, cuáles le faltan. ¿Okay? Los récipes son claros. ¿Okay? El gran tema con los récipes, hacer récipes con una historia electrónica es muy rápido, solamente coge los medicamentos y él les calcula. ¿Okay? Y genera todo esto, y esto que se genera, así como los consejos. La teleconsulta tiene que ser bien amplia, o sea, la consulta tiene que ser, las teleconsultas son largas, porque primero que la anamnesis tiene que ser mucho más detallada, y además tiene que ser más rica, o sea, tiene que mandarles, como toda consulta, de información a los pacientes de acceso, de dieta, de lo que es normal, ¿okay? Los informes, todo hacerlo rápido para que se lo pueda enviar. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos con la historia electrónica, con un par de clics, todos esos informes, y eso se envía por el WhatsApp. Entonces el paciente es capaz de tener en su WhatsApp toda la información, no solamente de los récimes, sino de las consultas, de los controles, de la constancia, de las vacunas. ¿Okay? Así aparece en un WhatsApp PC, o sea, la información que usted le enviando, le enviando al paciente. Este es el récipe que se te baja. Otra cosa que nos es muy útil es que con la historia electrónica podemos pasar al teléfono la lista de los pacientes. Entonces, cuando usted le llama a un paciente o cuando el paciente por Messenger les pasa un comentario, usted sabe quién lo está llamando, cómo se llama el paciente, cuál es el número de historia. Las consultas duran 40, 50 minutos, son más largas en principio, pero es muy fácil, el seguimiento es más fácil, sobre todo con el WhatsApp es muy fácil hacer el seguimiento a esos pacientes. Entonces,
Aún para los más escépticos, hacer teleconsulta con muestra electrónica, el acceso es inmediato, los textos son legibles y facilidades para envío. Para aquellos amigos que están haciendo teleconsulta y no les ha ido tan bien, no se angustien que ese fenómeno nos ha pasado a todos. Siempre tendemos a sobreestimar los efectos de una tecnología en el tiempo corto y a desestimarlos en el tiempo largo. Esto ha pasado con la teleconsulta antes del COVID. Antes del COVID, en lo que comenzó el COVID hubo mucha expectativa sobre lo que iba a ser la teleconsulta. Aquí no subió, pero en otros países subió hasta más de un 600%. Aquí no subió tanto, obviamente. Después se desilusionó porque todos sabemos que la teleconsulta no es nada fácil. Y después ha llegado un nuevo plató, una nueva normalidad. O sea, es bien difícil que después que pasemos el COVID, la teleconsulta no siga existiendo como herramienta complementaria de la consulta. El problema con la teleconsulta, lo he comentado, muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que no se le enseñes. No solamente pacientes, sino médicos. En la medida que nosotros, los pediatras, hacemos más la teleconsulta como una herramienta del día a día, se extenderá más su uso y los pacientes podrán hacer provecho de esa herramienta. Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y en poco tiempo estará haciendo lo imposible. Cualquier cosa, este es mi número y la forma que me pueden ubicar en las redes, en Google. Si quieren cualquier otra información, estamos a su orden. Muchísimas gracias.